Muy bien, estudiantes. Habiendo realizado un análisis general del derecho civil, habiendo revisado el concepto del derecho civil, pasando por la codificación, la relación jurídica, revisando ciertos conceptos básicos como las fuentes del derecho, la estructura de la norma jurídica, nosotros ya estamos listos para empezar a revisar qué son personas, ¿no? ¿Qué son las personas? Nosotros hemos visto en la relación jurídica que hay un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿no? En las relaciones jurídicas, que pueden recaer sobre diferentes cosas. La relación jurídica puede recaer sobre objetos, puede recaer sobre derechos, puede recaer sobre personas inclusive. Este aspecto que ya lo hemos estudiado de manera exhaustiva. Pero ¿quiénes son estos sujetos activo y pasivo? ¿Qué se, ¿Cuál es el denominativo establecido por la ley? El denominativo es el de persona, justamente. ¿Y qué es persona? Persona ya no se va a referir, estimados estudiantes, a aquel concepto común y corriente que nosotros tenemos de la palabra persona, ¿no? Es decir, cualquier ser humano, etcétera, sino que va a tener un trasfondo jurídico, va a tener va a referirse a una cualidad que tiene alguien. ¿Qué es persona? Persona va a ser todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Por eso es que es importante dentro del derecho, ¿no? En cualquier área del derecho, las personas van a ser aquellas que adquieran derechos, que tengan ciertas facultades, ciertas prerrogativas y que también puedan obligarse ante otras personas, ¿no? El momento en que te prestas dinero de alguien y dices, ah, bueno, ahora me voy a obligar y te voy a devolver ese dinero. O el momento en que haces daño a una persona, es decir, mediante tu actividad de riesgo, y esta persona bueno, terminas obligándote a reparar un daño, por ejemplo. Entonces, persona, de hoy en adelante, para todos ustedes, tiene que significar esto, ¿no? Todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. ¿Y quién va a ser la persona? La persona va a ser lo mismo que el sujeto de derecho, va a ser un sinónimo del sujeto de derecho. Sujeto, y el sujeto de derecho va a ser el ser humano, va a ser el hombre, va a ser la persona humana, va a ser la persona física. Pero ya no vamos a hablar de persona o de personalidad como el carácter que tenga la persona, ¿no? No vamos a referirnos a personalidad como aquel conjunto de cualidades que pudiera tener alguien, ¿no? Ah, es que su personalidad es bonita. No. En derecho, nosotros nos referimos a persona justamente cuando nos referimos a un ser que puede tener derechos y obligaciones. La palabra persona va a derivar etimológicamente de la palabra compuesta personae, ¿ya? Personare, son dos palabras, personare. Sonare, que significa sonar, y que va a ser realzar el sonido, ¿ya? Esto se refería, mis estimados estudiantes, a las máscaras que se utilizaban durante tiempos antiguos de Roma, y bueno, eran máscaras utilizadas por los actores, ¿no? Utilizaban ciertas máscaras que lo que permitían es que sus voces tengan tengan cierto volumen, tengan un volumen mayor, ¿no? Y para que el público pueda escucharlos. Entonces, personae era la máscara que se utilizaba en los teatros romanos. De a poco, la palabra persona se va refiriendo al rol que uno va desempeñando en las relaciones jurídicas, ¿no? Y actualmente se va a referir a aquel sujeto activo o aquel sujeto pasivo dentro de la vida jurídica, ¿no? Pues estas personas, el sujeto activo y el sujeto pasivo en la relación jurídica, como ustedes ya han visto, se refieren a un rol, ¿no? El sujeto activo es alguien que tiene un derecho, que tiene una prerrogativa, que puede exigir del sujeto pasivo
una determinada conducta. Y el sujeto, ese es un rol, ¿no? Y el sujeto pasivo también cumple cierto rol. El sujeto pasivo va a ser aquel que está obligado a cumplir cierta obligación, a desempeñar cierta actividad a favor de una persona que tiene un derecho, ¿no? Entonces la persona, reitero, es todo ser capaz de adquirir derechos y contraer obligaciones. Va a formar parte va a tener un rol dentro de la relación jurídica. Si se es persona, estimados estudiantes, se tiene personalidad, ¿ya? Pero personalidad, reitero, no se va a referir a ese conjunto de cualidades que tiene alguien, a esa personalidad tierna que pueda tener, no, ¿no? La personalidad es una cualidad jurídica, que es la condición previa de todos los derechos y deberes, ¿ya? Es decir, para que alguien tenga derechos y deberes, tiene que tener esa cualidad jurídica para tener derechos y deberes. Y esa cualidad jurídica es la personalidad. Entonces, la personalidad es la cualidad jurídica para tener derechos y deberes. ¿No ve? Y eso hace que una persona sea persona. Por lo cual, si nosotros, por ejemplo, queremos decir que los animales tienen derechos, lamentablemente, dentro de esta perspectiva teórica, no podría suceder, ¿no? Porque el animal no es persona y el animal no tiene personalidad, es decir, no tiene esa cualidad jurídica para tener derechos y obligaciones. Entonces eso ya ustedes lo analizarán de mejor manera. Obviamente esto va a ir cambiando de a poco, la bioética va generando ciertas modificaciones a estas teorías y dogmas del derecho. Pero por ahora, nosotros ya conocemos qué es persona y ya sabemos qué es personalidad dentro del derecho. Si no tenemos personalidad, si hay alguien que no tenga personalidad, entonces esta persona no va a poder formar parte de las relaciones jurídicas, ¿no? Ahora, ¿qué clases de personas nosotros encontramos según la doctrina y reconocidas también en los ordenamientos jurídicos? En los ordenamientos jurídicos y en el nuestro, nosotros encontramos personas naturales, individuales o físicas. Las personas naturales, individuales o físicas van a ser los seres humanos, nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Que tenemos esa facultad de contraer derechos y obligaciones. Para ser considerado persona, basta nacer con vida, ¿no? ¿Desde qué momento uno es persona? Desde el momento en que nace con vida. Pero vamos a ver además que hay otras situaciones jurídicas que deben tomarse en consideración. Además de las personas naturales, individuales o físicas, existen personas colectivas, jurídicas, morales o ficticias. ¿Ya? ¿A qué se refieren estas personas colectivas? Las personas colectivas pueden ser de dos tipos, al menos en el derecho civil: asociaciones y fundaciones. Las asociaciones van a ser conjuntos de personas que van a unirse, que van a fusionarse para formar esta persona colectiva, esta persona ficticia, con la finalidad de resguardar fines comunes que tengan ellos, ¿ya? Intereses comunes. Así ustedes deben conocer, ¿no? Varias asociaciones. Estimados estudiantes, en el derecho civil nosotros encontramos asociaciones y fundaciones. Estas se van a caracterizar por no tener fines de lucro, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, del ejemplo que había manifestado Ronald, de una SRL, una sociedad anónima, una sociedad unipersonal, etcétera, que son personas jurídicas también, efectivamente son personas jurídicas, pero estas son personas jurídicas de derecho comercial y estas sí tienen fines de lucro, ¿ya? Entonces vamos a hacer, así como las personas tienen personalidad, las personas jurídicas, estimados estudiantes, tienen personería jurídica, ¿ya? Doctor, una Para poder consulta. formar parte de las relaciones jurídicas. Como les había manifestado entonces, tenemos personas jurídicas, colectivas, morales o ficticias, ¿no? Dentro de las cuales encontramos las asociaciones.
hemos distinguido las asociaciones que no tienen fines de lucro de las sociedades. Las sociedades comerciales sí tienen fines de lucro, sí van a buscar un rédito. Pero además de las asociaciones, nuestro Código Civil regula las fundaciones. ¿Qué va a ser la fundación? La fundación va a ser un conjunto de bienes afectado hacia una determinada finalidad. ¿Ya? A ver, vamos a aclarar esto. En las asociaciones y fundaciones, estimados estudiantes, ya no es la persona que es dueña de la asociación, ¿no? Es decir, la asociación y la fundación se vuelven en una persona jurídica aparte, ¿no? Con propias obligaciones, con propios derechos. Es decir, una asociación de comerciantes, por ejemplo, puede endeudarse, ¿no? Para cumplir una de las finalidades. Entonces, puede formar parte de una relación jurídica. También una fundación, ¿no? Puede endeudarse, puede prestar dinero. Entonces, cuando nosotros vemos que se van formando estas personas colectivas, jurídicas, morales o ficticias, estamos ante un ente jurídico, ante una entidad jurídica que se la comprende mediante el intelecto, pero que ya se ha separado de cada uno de los integrantes que forman parte de ella, ¿no? Espero entonces que haya quedado claro eso hasta acá. Hasta acá lo vamos a dejar.